Ana Isabel se despertó con una patada fuerte en las costillas. No era una patada desde fuera, venía desde dentro. Su bebé, su pequeño milagro de 7 meses, se movía inquieto, como si pudiera sentir el peso del silencio a su alrededor. Yacía en el suelo de un apartamento vacío en Barcelona, la cabeza sobre una mochila gastada, su cuerpo envuelto en un abrigo que era demasiado delgado para el invierno catalán. El apartamento no le pertenecía, nunca le había pertenecido. Era el apartamento de una conocida que le había dejado la llave por 5 días mientras ella viajaba. 5 días que ahora terminaban. Mañana tendría que irse. ¿Y después? No lo sabía. Ana Isabel tenía 29 años, estaba embarazada y completamente sola. El padre del bebé, Tomás, había desaparecido 3 meses antes, una semana después de que ella le contara sobre el embarazo. Simplemente había salido a comprar cigarrillos y nunca regresó. Bloqueó su número. Desapareció de las redes sociales. Se evaporó como humo. Ella intentó encontrarlo, llamó a las puertas de sus amigos, fue al bar donde él trabajaba. Nada. Él había decidido desaparecer, y ella tuvo que aceptar que estaba sola en esto. Sus padres habían muerto años atrás, en un accidente de coche en la carretera entre Madrid y Sevilla. Sin hermanos, sin familia cercana. Solo una tía lejana en Valencia, que apenas hablaba con ella. Ana Isabel se frotó el vientre y sintió cómo los movimientos del bebé se calmaban. Nacería en 2 meses y ella no había preparado nada. Ni cuna, ni ropa, ni un lugar seguro. Tenía 230 euros en su cuenta bancaria. Eso era todo. Sus últimos céntimos. Había trabajado como camarera en un restaurante en Gracia, hasta el 5.º mes de embarazo, cuando las náuseas y el cansancio se volvieron insoportables. El gerente fue amable al despedirla. Dijo que entendía que necesitaba descansar. Pero descansar no pagaba las facturas. Ana Isabel tomó su teléfono, con la pantalla rota en la esquina izquierda, y abrió el navegador. Había buscado habitaciones baratas en alquiler durante días, pero todo costaba al menos 400 euros, más la fianza. No lo tenía. No tenía nada excepto esos 230 euros y un embarazo avanzado que hacía que cualquiera dudara en alquilarle algo. Entonces vio el anuncio. Era absurdo, tan extraño, que casi cerró la página pensando que era una estafa. Molino abandonado a la venta. Huertahueca, Castilla-La Mancha. Puja inicial, 230 euros. Hizo clic. La descripción era directa, casi brutal. Propiedad vendida en estado actual. Estructura dañada. Sin agua, sin electricidad. El comprador es responsable de todas las renovaciones y costos. Pago en efectivo. Las fotos eran aterradoras. Un viejo molino de piedra, cubierto de hiedra, con ventanas rotas y techo derrumbándose. La rueda de agua oxidada, congelada en el tiempo. El lugar parecía sacado de un cuento oscuro de los hermanos Grimm, pero era un lugar que costaba exactamente lo que ella tenía. Ana Isabel leyó el anuncio 3 veces, con el corazón latiendo irregularmente. Era una locura. Significaría comprar un problema, no una solución. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Dormir en la calle con un recién nacido? ¿Esperar la caridad de extraños que nunca llegaban? Respiró hondo y hizo clic en el botón de contacto. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Un correo breve y formal de un hombre llamado señor Vargas. Él se encargaba de la venta. Dijo que la subasta se realizaría en persona, en la notaría de Huertahueca, en 2 días. Tenía que estar allí a las 10 de la mañana. Si quería inspeccionar la propiedad antes, podía encontrarse con él allí al día siguiente a las 15 horas. Ana Isabel cerró los ojos. No tenía dinero para el transporte, apenas para comer, pero tenía que ver el molino. Tenía que saber si era real o solo otra ilusión cruel. Vendió su única joya, un anillo de plata que su madre le había dado antes de morir. Consiguió 40 euros en una casa de empeños en el Raval. Con eso compró un billete de tren a Huertahueca. El viaje duró 3 horas. Ana Isabel se sentó junto a la ventana y vio cómo Barcelona desaparecía, dando paso a campos vacíos, bosques oscuros y pueblos olvidados. Huertahueca era uno de esos pueblos, pequeño, silencioso, casi abandonado. Parecía que el tiempo se había detenido allí décadas atrás. El señor Vargas la esperaba frente al molino.
Era un hombre mayor, quizás de 70 años, con gafas gruesas y un abrigo raído. No sonrió al verla, solo asintió. —¿Es usted Ana Isabel López? —preguntó. —Sí. Miró su vientre, su expresión indescifrable. —¿Sabe en qué se mete? Ella dudó. —Necesito un lugar. Él suspiró. —Venga. Cruzaron la puerta oxidada y Ana Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El molino era aún más inquietante de cerca, las paredes de piedra cubiertas de musgo. El olor a moho y madera podrida era asfixiante. Vidrios rotos crujían bajo sus pies. El señor Vargas empujó la puerta principal, que chirrió como un grito. —No hay electricidad —dijo—, ni agua corriente. El techo en el segundo piso está parcialmente derrumbado. Hay filtraciones por todas partes. Costará una fortuna renovarlo, si es que vale la pena. Ana Isabel entró lentamente, con el corazón pesado. La habitación principal era enorme, pero destruida. Había agujeros en el suelo, manchas oscuras en las paredes y algo que parecía excremento de animales en las esquinas. —¿Por qué se vende tan barato? —preguntó. El señor Vargas se ajustó las gafas. —Porque nadie lo quiere. Pertenecía a una familia que desapareció en los años 70. Desde entonces está vacío. El ayuntamiento ha intentado venderlo varias veces. Nadie compra. Solo quieren deshacerse de él. Ana Isabel subió la escalera de madera, cada peldaño crujiendo bajo su peso. En el segundo piso la destrucción era peor. Una parte del techo se había derrumbado, dejando vigas expuestas. Podía ver el cielo a través de los agujeros, pero entonces vio algo, una pequeña ventana al final del pasillo, intacta, con vistas a un campo abierto. La luz del sol entraba a raudales, dorada y cálida, y por un segundo, solo un segundo, pudo imaginárselo. Imaginarse el lugar limpio, paredes pintadas, suelo reparado, una cuna en la esquina, un hogar. Bajó la escalera, la decisión ya tomada. Lo compraré. El señor Vargas la miró como si se hubiera vuelto loca. —¿Está segura? Ana Isabel puso la mano en su vientre. —No tengo elección. Si ya sientes la tensión, imagina lo que viene. Deja tu like y suscríbete al canal. Mañana hay una historia aún más intensa. La subasta se celebró en una sala fría de la notaría de Huerta Hueca. Solo había 5 personas presentes. Ana Isabel, el señor Vargas, la notaria, y 2 hombres que parecían estar allí por curiosidad mórbida. La notaria, una mujer de mediana edad con gafas de lectura colgando del cuello, leyó las condiciones con voz monótona. Molino en el camino del molino, número 7. Puja inicial, 230 euros. Propiedad vendida en estado actual, sin garantías. Miró la sala vacía y suspiró. ¿Alguna puja? Ana Isabel levantó la mano, su voz casi inaudible. 230 euros. La notaria esperó. Silencio. ¿Alguien más? Nada. Vendido. A Ana Isabel López. 230 euros. Fue tan rápido que parecía irreal. Ana Isabel firmó los papeles con manos temblorosas, transfirió el dinero y recibió las llaves del molino. 2 llaves oxidadas en un llavero de metal frío. Ahora le pertenecía. Un molino en ruinas. Su nuevo hogar. Regresó esa misma tarde al molino y arrastró su mochila y una bolsa con la poca ropa que poseía. No tenía a dónde más ir. Barcelona estaba a horas de distancia y no tenía dinero para volver. Eso era todo. Ahí era. Entró por la puerta principal. El silencio pesado como niebla. El lugar parecía aún más opresivo ahora que era suyo. Cada sombra, cada crujido, cada corriente de aire frío parecía una acusación. Has cometido un error. Estás sola. Morirás aquí. Sacudió la cabeza y ahuyentó los pensamientos. No, no se rendiría. No ahora. No después de todo. Ana Isabel pasó los primeros días haciendo lo que podía. Barrió el suelo, quitó vidrios rotos, sacó ramas y hojas afuera. Encontró un viejo colchón en el segundo piso, cubierto de moho, pero usable. Lo lavó con agua de un arroyo cercano y lo dejó secar al sol. Era poco, pero era algo. Por las noches, se acurrucaba en su abrigo, yacía en ese colchón duro y escuchaba los sonidos del bosque a su alrededor. Búhos, viento, ramas golpeando las ventanas y a veces algo más, pasos, crujidos, sonidos que no deberían estar allí. Al tercer día comenzó a explorar el molino con más atención.
Tenía que conocer cada rincón si quería vivir allí. Tenía que saber dónde era seguro y dónde peligroso. Bajó al sótano y usó la linterna de su teléfono para iluminar el camino. El sótano era húmedo, con paredes de piedra cubiertas de slime. Olía a tierra mojada y algo más, algo orgánico, podrido. Giró la luz. Estanterías antiguas, herramientas oxidadas, un barril roto, y entonces lo vio. Una grieta en la pared, estrecha, casi invisible, pero definitivamente no natural. Alguien la había abierto, alguien había escondido algo. Ana Isabel se acercó, el corazón acelerado, metió la mano en la grieta y sintió piedras sueltas y polvo. Sus dedos tocaron metal. Tiró. Era una llave, pequeña, oxidada, pero sólida. La llave tenía grabados desgastados, letras que no podía leer. La forma era inusual, no como las llaves modernas. Parecía antigua, muy antigua. Corrió del sótano arriba sosteniendo la llave como si fuera oro. ¿Qué abre? Probó todas las puertas del molino. La principal, la del sótano, los armarios. Nada. La llave no encajaba en ningún lado. Ana Isabel pasó el resto del día buscando, obsesionada. Tenía que haber algo. La gente no esconde llaves sin razón. Esa noche apenas pudo dormir. La llave estaba bajo la almohada y la tocaba repetidamente, sintiendo el peso frío del metal. ¿Qué abres?, susurró en la oscuridad. Al día siguiente decidió examinar el suelo de la cocina. Había algo extraño. Las tablas de madera estaban desgastadas, pero en un patrón irregular, como si algo pesado hubiera sido arrastrado muchas veces por el mismo lugar. Se arrodilló y pasó las manos por las tablas, y entonces lo sintió. Una tabla suelta. Tiró, chirrió, resistió, pero finalmente cedió. Debajo había otra tabla y otra. Ana Isabel quitó 5 tablas y reveló un espacio vacío. Y allí, en el fondo, cubierto de polvo, había una trampilla de metal. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban mientras quitaba el polvo y exponía un viejo candado. Tomó la llave, se acercó y oyó un clic perfecto. La llave encajaba. Ana Isabel respiró hondo y giró. La trampilla se abrió con un sonido amortiguado. Tiró y se abrió revelando una escalera empinada que bajaba a la oscuridad. Un olor a tierra y humedad subió, denso y asfixiante. Tomó la linterna y alumbró los escalones. Eran de piedra, estrechos, cubiertos de slime. No había barandilla. Ana Isabel dudó. Cada fibra de su cuerpo gritaba que no bajara, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Puso un pie en el primer escalón, firme, luego el segundo. Bajó lentamente, la luz de la linterna temblando en su mano. La escalera bajaba metros, mucho más profundo que el sótano normal, y entonces, al fin, llegó al fondo. Lo que vio la hizo detenerse, el aire atrapado en sus pulmones. No era un sótano común, era una cámara secreta, construida con paredes de hormigón reforzado, completamente fuera del estándar del molino, y en esa cámara había cajones de metal, decenas de ellos, apilados, sellados, cubiertos de polvo. Ana Isabel se acercó, las piernas débiles. Tocó el primero, frío, pesado. Tenía un candado simple, pero oxidado, abierto. Levantó la tapa, y dentro, envuelto en plástico amarillento, había dinero. Pilas de viejos billetes alemanes, marcos alemanes. Abrió otro cajón. Más dinero y otro. Más dinero. Y documentos, títulos de propiedad, registros bancarios, fotografías. Ana Isabel se sentó en el suelo frío, la mente girando. ¿Quién escondió esto aquí? ¿Por qué? Tomó una foto. Mostraba a una familia. Un hombre de traje, una mujer elegante, 2 niños. Posaban frente al molino, pero el molino estaba intacto, hermoso, funcional. En el reverso de la foto, una fecha, 1973. Tomó un documento. Era un título de propiedad de tierras en Castilla-La Mancha. Miles de hectáreas. A nombre de Guillermo Ramírez. Tomó otro documento. Registros bancarios. Cuentas en Suiza. Cantidades que apenas podía comprender. Y entonces vio una carta, manuscrita, en un alemán antiguo. Leyó lentamente, traduciendo mentalmente. Querida Elisa, si lees esto, algo ha salido mal.
Hemos escondido todo aquí, en el molino, donde nadie buscará. Es para ti, para nuestro futuro. No dejes que te lo quiten. Protege a nuestra hija. Protégete a ti misma. Te amo, Guillermo. Ana Isabel sintió lágrimas calientes rodar. Esta familia había escondido una fortuna aquí, y luego desapareció. ¿Qué les pasó? Pasó horas en la cámara secreta, examinando cada documento, cada foto, intentando entender. Y entonces lo oyó. Un sonido. Arriba. Pasos. Alguien estaba en el molino. Imagina lo que encontrará cuando suba. Suscríbete al canal y activa la campana. Esta historia apenas comienza. Ana Isabel se quedó helada. El sonido de pasos arriba era inconfundible. Pesados, lentos, deliberados. Alguien caminaba por el molino. Apagó la linterna inmediatamente, sumiendo la cámara en oscuridad total. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera arriba lo oiría. Subió la escalera lentamente, cada peldaño una tortura de silencio forzado. Cuando llegó a la trampilla, oyó una voz, masculina, ronca. Sé que hay alguien aquí. Mejor sal ahora. Ana Isabel respiró hondo y subió, cerrando la trampilla lo más silenciosamente posible detrás de ella. Colocó las tablas de madera de nuevo con manos temblorosas. Luego se levantó y salió de la cocina. Era un hombre en la habitación principal, alto, quizás de 40 años, con barba descuidada y una chaqueta de cuero gastada. Se giró al verla, los ojos entrecerrados. ¿Eres la nueva dueña?, preguntó. Ana Isabel asintió, intentando parecer calmada. Sí. ¿Y tú eres? Dio un paso hacia ella. Mi nombre es Diego. Diego Salazar. Y tenemos que hablar. Ana Isabel cruzó los brazos intentando ocultar el miedo. ¿De qué? Diego miró alrededor, su expresión sombría. De esta propiedad. No debería haberse vendido. Hubo un error. ¿Un error? Ana Isabel sintió que la ira subía. Lo compré legalmente. Tengo los documentos. Diego sacudió la cabeza. Los documentos son falsos. Este molino pertenecía a mi familia. Familia Ramírez. Mi abuelo era Guillermo Ramírez. Ana Isabel sintió que su estómago se revolvía. El nombre de la carta. El nombre en los documentos. ¿Estás emparentado con ellos? Soy el único heredero vivo. Diego dio otro paso. Y todo lo que hay en esta propiedad me pertenece. Ana Isabel retrocedió. Tendrás que demostrarlo. Diego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Oh, lo haré, y cuando lo pruebe devolverás todo lo que hayas encontrado aquí. Todo. Ana Isabel sintió que su sangre se helaba. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. No he encontrado nada, mintió. Diego rió, un sonido seco y cruel. Por supuesto. Miró alrededor una vez más, sus ojos deteniéndose en la cocina. Volveré, dijo, con abogados, con documentos, y desaparecerás de aquí. Salió y cerró la puerta de golpe. Ana Isabel corrió a la ventana y lo vio subir a un coche negro, viejo y abollado. Se quedó allí un momento solo mirando el molino. Luego encendió el motor y se fue. Se sentó en el suelo, temblando. Él lo sabía. Sabía que algo estaba escondido allí, y volvería. Ana Isabel no durmió esa noche. Pasó horas investigando en su teléfono, usando los últimos datos que le quedaban. Buscó a Guillermo Ramírez, a Elisa Ramírez, a Diego Salazar, y lo que encontró la asustó aún más. Guillermo Ramírez había sido un influyente empresario en los años 70, propietario de tierras, fábricas, inversiones, pero en 1974 fue acusado de evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. Hubo un escándalo enorme. La familia desapareció antes del juicio. Nunca los encontraron. La propiedad fue confiscada por el gobierno, pero el molino aparentemente fue olvidado. Permaneció en un limbo legal durante décadas, hasta que se subastó. Y Diego Salazar. Ana Isabel encontró artículos antiguos. Había sido arrestado 2 veces, una por fraude, otra por robo. No era un heredero legítimo, era un criminal. Al día siguiente, Ana Isabel fue a la notaría en Huertahueca. Necesitaba respuestas. Tenía que saber si Diego tenía algún derecho sobre el molino. La notaria, la misma mujer de la subasta, fue cortés pero directa. La propiedad fue confiscada por el Estado en 1975. Estuvo vacía hasta este año. No hay herederos registrados. La venta fue legal. Ana Isabel sintió un breve alivio.
¿Y si alguien aparece reclamando ser heredero? La notaria se ajustó las gafas. Tendría que probarlo con documentos legales, certificados de nacimiento, testamentos, ADN. Toma tiempo. Y usualmente no funciona. Ana Isabel dio las gracias y se fue. Había comprado el molino legalmente. Diego no tenía nada, pero eso no la hacía sentir más segura. Diego no parecía el tipo de persona que se rinde. En los días siguientes comenzaron a pasar cosas extrañas. Se despertaba y encontraba huellas de barro en el porche, huellas que no eran suyas. Alguien rondaba el molino por las noches. Una mañana encontró la puerta del sótano abierta. Estaba segura de haberla cerrado. Otra noche oyó sonidos en el techo, como si alguien caminara arriba. Llamó a la policía. Vino un agente, joven, aburrido. Dio una vuelta por el molino y se encogió de hombros. Probablemente animales, dijo. O el viento. Este lugar es viejo. Hace ruidos. Ana Isabel insistió. Alguien me observa. El agente suspiró. ¿Tienes pruebas? ¿Cámaras? ¿Testigos? No tenía. Se fue. Ana Isabel se dio cuenta de que estaba sola en esto. Nadie la ayudaría. Tenía que protegerse a sí misma. Comenzó a cerrar todas las puertas por la noche. Ponía sillas frente a las ventanas. Dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Y continuó investigando. Volvió a la cámara secreta y trajo todos los documentos arriba. Pasaba noches leyendo, organizando, intentando entender. Y entonces encontró algo. Otra carta, más nueva, fechada en 1990. Era de Elisa Ramírez, no dirigida a nadie. Solo palabras en papel. Quien quiera que encuentre esto, sepa que he escondido aquí todo lo que queda de nuestra vida. Guillermo está muerto. Mi hija está a salvo, lejos. No me queda mucho tiempo. Me persiguen, pero esto debe quedar para alguien que lo necesite de verdad, para alguien que encuentre este lugar cuando el mundo lo haya abandonado. No es para los que tienen codicia en el corazón, es para los que tienen el coraje de empezar de nuevo. Ana Isabel leyó la carta 3 veces, con lágrimas cayendo. Elisa lo había dejado para ella, sin saberlo, pero lo había hecho. Ella tenía que empezar de nuevo. Había sido abandonada y lo había encontrado. Al final de la carta había algo más, coordenadas, números escritos a mano. Ana Isabel tomó su teléfono y entró las coordenadas en el mapa. Estaban de allí, del molino, pero más específicas, de la cámara secreta, y bajo las coordenadas, una última frase. El verdadero tesoro está donde el agua toca la piedra. Ana Isabel corrió a la cámara abajo, alumbró cada rincón, donde el agua toca la piedra. Entonces lo oyó, un sonido débil, agua goteando. Siguió el sonido hasta la esquina más lejana de la cámara. Allí había humedad, una pared sudando. Presionó la piedra, y entonces lo sintió. Un bloque suelto. Tiró. La piedra se movió, revelando un vacío detrás. Y dentro, envuelto en plástico, había un sobre sellado. Ana Isabel lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento, un testamento, de Elisa Ramírez. Todo lo que había escondido en el molino se dejaba a quien tuviera el coraje de empezar de nuevo donde otros solo veían ruinas. Era para ella, legalmente, éticamente, le pertenecía. Ana Isabel salió de la cámara sosteniendo el testamento como si fuera vida, y entonces lo oyó, la puerta siendo forzada. Diego había vuelto, y esta vez no estaba solo. Si quieres saber cómo escapa de esto, quédate. Comenta coraje si has llegado hasta aquí. Eso me dice que estás conmigo. Ana Isabel oyó botas pesadas en el suelo de madera. No un par, al menos 3 hombres. Metió rápidamente el testamento bajo su camisa, presionándolo contra su vientre, contra su bebé. Sus manos temblaban, pero su mente trabajaba rápido. No podía salir por la puerta principal. Estaban allí. Miró alrededor. La puerta trasera. No se había usado en años, probablemente oxidada, pero era su única oportunidad. Se movió lo más silenciosamente posible por la cocina, cada movimiento controlado, cada respiración superficial. Detrás de ella oyó la voz de Diego. Buscad en el sótano. Buscad en todas partes. Está aquí en algún lado. Ana Isabel llegó a la puerta trasera. Estaba bloqueada. Un viejo cerrojo de metal, oxidado y atascado. Tiró con toda su fuerza, sus músculos ardiendo. Nada.
El cerrojo no se movía. Pasos acercándose a la cocina. Tiró de nuevo, esta vez con fuerza desesperada. El cerrojo se rompió con un chasquido fuerte. La puerta se abrió de golpe. ¡Allí!, gritó la voz de Diego detrás de ella. Ana Isabel corrió. Corrió por el terreno trasero cubierto de maleza, espinas rasgando su ropa, ramas golpeando su rostro. Su vientre era pesado, su respiración venía en jadeos dolorosos, pero no se detuvo. Detrás de ella los oía. 3 hombres, abriéndose paso por el sotobosque, maldiciendo, cazándola como a un animal. Llegó al bosque. Los árboles eran densos, las sombras profundas. Tropezó con una raíz, se sujetó justo antes de caer. Su bebé pateó fuerte, como si sintiera el peligro. «Perdóname», susurró a su vientre. «Perdóname». Oyó a los hombres acercándose. Luego, de repente, silencio. Ana Isabel se agachó detrás de un grueso tronco, presionando su espalda contra la corteza áspera. Contuvo la respiración, sus pulmones ardiendo. «Está por aquí en algún lado», dijo uno de los hombres. «No puede estar lejos, no en su estado». «Buscad río abajo», ordenó Diego. «Intentará volver al camino hacia la carretera». Los pasos se alejaron, uno a la izquierda, uno a la derecha. Pero uno se quedó cerca, muy cerca. Ana Isabel miró por una rendija entre las raíces. Un hombre grande, calvo, con un tatuaje en el cuello, estaba a solo unos metros. Se giró lentamente, escudriñando los árboles. Sintió algo cálido correr por su pierna. «Por favor, no, no ahora». Pero lo reconoció inmediatamente. No era sangre, era líquido amniótico. Su bebé venía. Presionó su mano contra la boca, ahogando un grito. El dolor vino en olas, contrayendo todo su cuerpo. No podía moverse. No podía correr. Solo podía quedarse allí, escondida, rezando para que no la encontrara. El hombre se acercó. Sus botas crujían sobre las hojas. Ahora estaba justo al lado del árbol. Ana Isabel cerró los ojos. Esto es el fin. Entonces un sonido, un estruendo fuerte a lo lejos, una rama rompiéndose. El hombre se giró. «Quédate aquí», gritó y corrió hacia el sonido. Ana Isabel abrió los ojos. Estaba sola, por ahora. Se obligó a levantarse, cada movimiento una tortura. Tenía que encontrar ayuda. Tenía que llegar a algún lugar, a un lugar seguro. Tropezó por el bosque, sujetándose a los árboles, arrastrándose hacia adelante. El dolor se intensificaba, más regular. Contracciones. Estaba en trabajo de parto. Llegó a un pequeño claro y vio algo. Una vieja cabaña de madera, mitad derrumbada con techo lleno de agujeros, pero era refugio. Se arrastró adentro, su cuerpo cediendo. Se acostó en el suelo frío y húmedo, su respiración en jadeos cortos y desesperados. El bebé venía. Ahora. Aquí. Sola. Se levantó la camisa, mordió la manga para no gritar. El dolor era abrumador, todo consumidor. Sintió la urgencia de empujar. Empujó. Minutos pasaron. O horas. No podía decir. Todo era dolor y oscuridad, y el deseo desesperado de que su bebé sobreviviera. Y entonces, con un último empujón desesperado, lo sintió. El bebé salió. Silencio. Un silencio terrible, paralizante. Ana Isabel alcanzó abajo, sus manos resbalando en sangre y moco, y levantó a su bebé. Era un niño. Pequeño, azul, inmóvil. No, por favor, no. Frotó su espalda desesperada, sus lágrimas cayendo sobre su carita diminuta. Respira. Por favor, respira. Nada. Puso su boca sobre la de él, dio un soplo suave, y otro, y entonces, como un milagro, una tos, un llanto débil, tembloroso. Su bebé vivía. Ana Isabel se derrumbó en sollozos, sosteniendo a su hijo contra su pecho, envolviéndolo en su camisa. Era diminuto, frágil, pero vivía. Se quedaron allí, madre e hijo, en el suelo de una cabaña en ruinas, rodeados de peligro. Pero estaban vivos. Cuando la noche cayó, Ana Isabel oyó a los hombres a lo lejos. Aún buscaban. No se rendirían. Miró a su hijo, que ahora dormía plácidamente contra ella. Lo había protegido, pero ¿cuánto tiempo más podría hacerlo? Necesitaba un plan. Necesitaba sobrevivir. Por él. Miró el testamento, aún metido bajo su camisa ensangrentada.
Era su prueba, su derecho, su supervivencia. Pero primero tenía que salir de ese bosque. A la temprana mañana, cuando la primera luz se filtraba por las copas de los árboles, oyó algo nuevo. No pasos, un motor. Se arrastró a la puerta de la cabaña y miró afuera. A través de los árboles vio luces, azules y rojas parpadeando. Policía. Alguien la había llamado. ¿Pero quién? Oyó voces. Policía. Muéstrense. Ana Isabel dudó. ¿Era una trampa o ayuda real? Su bebé lloró, un sonido débil y hambriento. No tenía elección. Salió de la cabaña, su bebé apretado contra ella. «Ayuda», gritó, su voz rota. «Por favor, ayúdenos». 2 policías corrieron hacia ella, una mujer y un hombre. La mujer llegó primero, los ojos abiertos por el shock. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» Ana Isabel se derrumbó, la policía la atrapó. «Hombres», susurró, «me persiguen. Quieren quitarme a mi bebé, quieren quitarme todo». El policía hombre habló por su radio. «Necesitamos una ambulancia, ahora, y refuerzos». La policía sostuvo a Ana Isabel, su voz suave. «Estás a salvo ahora. Nadie te hará daño». Pero Ana Isabel sabía mejor. Diego no pararía. No mientras ella tuviera el testamento. No mientras viviera. Tenía que contar la verdad. Todo. En el hospital, horas después, Ana Isabel estaba sentada en una cama limpia, su bebé seguro en sus brazos. Un médico la había examinado. Ambas estaban estables. Ambas sobrevivirían. Un detective entró en la habitación. Un hombre mayor con pelo gris y ojos cansados. Su nombre era Comisario Fuentes. «Señora López», comenzó, «tiene que contarme todo, desde el principio». Y lo hizo. Le contó sobre el molino, la cámara secreta, el dinero y los documentos, sobre Diego y sus hombres, y sobre el testamento. Fuentes escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminó, se recostó. Diego Salazar nos es conocido. Es parte de un grupo organizado que ha buscado durante años la fortuna perdida de la familia Ramírez. Han oído rumores, leyendas, pero nunca encontraron nada, hasta que apareciste tú. Ana Isabel apretó más a su bebé. «¿Qué pasará ahora?» Fuentes la miró seriamente. «Arrestaremos a Diego y a sus hombres. Serán acusados de allanamiento, amenazas e intento de secuestro. Pero tú, señora López, debes presentar el testamento ante un tribunal. Debes probar que es auténtico, que Elisa Ramírez realmente quería que lo tuvieras». Ana Isabel asintió. «Lo haré, tengo que hacerlo, porque no era solo su supervivencia, era el futuro de su hijo. Si has llegado hasta aquí, deja un like. Esta madre lucha por todo, y se pondrá aún más intenso». 3 semanas pasaron. 3 semanas en una pequeña habitación segura en un refugio para mujeres en Castilla-La Mancha. Ana Isabel y su bebé, al que llamó Emilio, estaban bajo protección policial. Diego y 2 de sus hombres habían sido arrestados. El tercero había huido, pero había una orden de captura. Ana Isabel pasaba los días amamantando a Emilio, sosteniéndolo, viéndolo dormir. Y las noches estudiando el testamento, analizando cada frase, entendiendo cada término legal. Encontró una abogada, una mujer llamada señora Linares, especializada en derecho de herencias. Era directa, pragmática e inquebrantable. «Tu caso es fuerte», dijo la señora Linares en su primera reunión. «El testamento de Elisa Ramírez es claro. Quería que su fortuna beneficiara a alguien que necesitara empezar de nuevo, alguien abandonado. Eres el ejemplo perfecto. Pero habrá resistencia», continuó. «El Estado argumentará que la fortuna fue confiscada, que legalmente les pertenece. La defensa de Diego argumentará que él es el heredero legítimo, a pesar de su pasado criminal. Será una batalla larga». Ana Isabel miró a Emilio, durmiendo en sus brazos. «Estoy lista para luchar». El juicio se programó para 6 semanas después. En ese tiempo, Ana Isabel vivió en constante miedo. Cada sombra, cada sonido, la hacía saltar. No confiaba en nadie excepto en la señora Linares y los policías que la custodiaban. Pero también trabajó. Organizó cada prueba, cada documento de la cámara secreta, cada foto, cada carta. Creó una línea de tiempo de la familia Ramírez, su desaparición, el vacío legal que dejó olvidado al molino. Y encontró más. Escondida en una de las cartas había una nota de Elisa,
escrita solo días antes de su muerte en 1990. Sé que no me queda mucho. La enfermedad me consume. Pero antes de irme, debo asegurarme de que lo que Guillermo y yo creamos no sea destruido por la codicia. Mi hija, Gabriela, está a salvo en Canadá, bajo un nuevo nombre. No quiere nada de este dinero. Solo quiere paz. Así que lo dejo para alguien más, para alguien que lo merezca, para alguien que lo necesite. Ana Isabel sintió una conexión profunda con esa mujer que nunca había conocido. Elisa había entendido. Había sabido cómo se sentía estar abandonada, desesperada, luchando. El día del juicio, Ana Isabel llevaba un simple vestido negro que la señora Linares le había dado. Llevaba a Emilio en una mochila contra su pecho. Tenía ahora 6 semanas, más fuerte, más sano, pero aún tan pequeño. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, funcionarios, y Diego con esposas flanqueado por guardias. La miró con ojos llenos de odio. El juez, un hombre mayor con expresión severa, llamó al orden. Estamos aquí para oír el caso de Ana Isabel López contra el Estado de Castilla-La Mancha y Diego Salazar. El tema es la herencia legítima de la fortuna encontrada en el molino de Huerta Hueca. La señora Linares se levantó. Su señoría, probaré que mi clienta es la heredera legítima, como establece claramente el testamento de Elisa Ramírez. La fortuna no formaba parte de los bienes confiscados en 1975, ya que estaba escondida y desconocida en ese momento. Fue gestionada posteriormente por Elisa Ramírez hasta su muerte en 1990 y legada a Ana Isabel López mediante su testamento, quien cumple todos los criterios establecidos en él. El fiscal, un hombre joven con gafas, se levantó. Su señoría, el Estado argumenta que cualquier fortuna ligada a Guillermo Ramírez, un conocido criminal, fue confiscada automáticamente. El hecho de que estuviera escondida no la hace legal. Es botín de guerra. El abogado de Diego, un hombre delgado con sonrisa untuosa, se levantó. Y mi cliente, como descendiente directo de la familia Ramírez, tiene más derecho a esta fortuna que una extraña que compró casualmente una propiedad abandonada. El juez levantó la mano. Examinaré las pruebas. Señora Linares, puede comenzar. Horas pasaron. La señora Linares presentó el testamento. Análisis caligráficos que confirmaban que fue escrito por Elisa Ramírez. Registros médicos que verificaban su estado de salud en 1990. Testimonios de vecinos que recordaban a Elisa. También presentó pruebas de la situación de Ana Isabel, su falta de hogar, su embarazo, su coraje al comprar el molino y convertirlo en un hogar. El fiscal presentó precedentes legales, argumentando por la confiscación. El abogado de Diego intentó presentar pruebas de ADN que supuestamente probaban la conexión de Diego con la familia Ramírez, pero la señora Linares lo destrozó. Estas pruebas están falsificadas, dijo fríamente. Diego Salazar no tiene conexión biológica con Guillermo o Elisa Ramírez. Es un impostor, un criminal que intenta robar una fortuna que no le pertenece. El juez interrumpió. ¿Hay pruebas para esta afirmación? La señora Linares pasó un expediente. Pruebas de ADN que hemos realizado independientemente. No muestran coincidencia. Diego Salazar no es un Ramírez. La sala del tribunal estalló. Periodistas escribían frenéticamente. Diego gritó obscenidades. Los guardias tuvieron que retenerlo. El juez golpeó con el mazo. ¡Orden, orden! Cuando la calma volvió, el juez miró a Ana Isabel. Señora López, por favor acérquese. Ana Isabel se levantó, sosteniendo firmemente a su bebé, y se acercó al estrado del juez. Sus piernas temblaban, pero se obligó a estar calmada. Señora López, comenzó el juez, tiene una historia notable. Compró un molino abandonado con sus últimos 230 euros. Dio a luz a su bebé sola en un bosque, mientras huía de hombres peligrosos. Luchó por sobrevivir, y ahora está aquí reclamando una fortuna de millones. Hizo una pausa. ¿Por qué debería creerle? Ana Isabel respiró hondo. Porque Elisa Ramírez lo quería así. Quería que alguien lo recibiera que lo mereciera. Alguien que lo necesitara. No lo pedí, no lo busqué. Solo intenté darle un hogar a mi bebé, y cuando encontré la verdad, hice lo correcto. Vine al tribunal. No escondí nada. Luché por justicia. Su voz se quebró. No soy una ladrona. Soy una madre intentando sobrevivir. La sala del tribunal estaba en silencio. El juez la miró largo rato.
Luego asintió. «Daré mi decisión en 2 semanas. ¿Quieres saber qué decide el juez? Comenta Justicia si crees que ella ganará». Las 2 semanas fueron las más largas de la vida de Ana Isabel. No podía dormir. Apenas podía comer. Emilio sentía su miedo y lloraba más de lo usual. La señora Linares intentó calmarla. «Tenemos un caso fuerte». El juez parecía conmovido. «Creo que tenemos una oportunidad». Pero Ana Isabel sabía que nada era seguro. El mundo era injusto. Lo había vivido una y otra vez. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba aún más llena que antes. Cámaras destellaban. Reporteros se apiñaban en las puertas. Ana Isabel se sentó junto a la señora Linares, Emilio durmiendo en sus brazos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos lo oían. El juez entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Se sentó, ordenó sus papeles y miró por encima de sus gafas a la multitud. «He examinado esta cuestión con cuidado», comenzó. «Las cuestiones legales son complejas, pero al final la ley no solo debe seguir la letra, sino servir a la justicia». Hizo una pausa. Guillermo Ramírez era un criminal. Su fortuna fue confiscada legítimamente, pero la fortuna encontrada en el molino no formaba parte de la confiscación original. Estaba escondida, desconocida. Fue gestionada por Elisa Ramírez, quien nunca fue acusada. Elisa Ramírez redactó un testamento en 1990. En él estableció que la fortuna se legaría a alguien que cumpliera los criterios que ella definió. Alguien abandonado, alguien desesperado, alguien con el coraje de empezar de nuevo. El juez miró a Ana Isabel. La señora López cumple cada una de estas condiciones. El corazón de Ana Isabel se detuvo. Además, continuó el juez, Diego Salazar no tiene conexión legal con la familia Ramírez. Sus reclamos son fraudulentos. Es un criminal intentando robar una fortuna. El juez golpeó con el mazo. Por lo tanto, declaro que la fortuna encontrada en el molino de Huerta Hueca pertenece legítimamente a Ana Isabel López, como establece el testamento de Elisa Ramírez. La sala del tribunal estalló en ruido. Aplausos, gritos, destellos de cámaras. Ana Isabel rompió en lágrimas. La señora Linares la abrazó fuerte. Has ganado de verdad. Pero el juez no había terminado. Levantó la mano para silencio. Añado que Diego Salazar será acusado adicionalmente de fraude e intento de robo de herencia, además de sus cargos existentes. Pasará muchos años en prisión. Diego gritó algo ininteligible, pero fue llevado por los guardias. Ana Isabel sostuvo a Emilio, sus lágrimas cayendo sobre su carita. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos de verdad». En las semanas siguientes, la fortuna fue transferida oficialmente a Ana Isabel. Era extensa. Dinero en efectivo, cuentas en Suiza, títulos de propiedad de tierras por millones. Ana Isabel ahora era rica, pero no había cambiado. Vivía simple, modestamente, enfocada en Emilio. Volvió al molino, por primera vez desde la pesadilla. Se paró frente al edificio en ruinas, sosteniendo a Emilio en sus brazos. «Aquí es donde empezó todo», le susurró. «Aquí sobrevivimos, aquí ganamos». Decidió renovar el molino, no solo para ella, sino para otras. Lo convertiría en un refugio, un lugar para mujeres embarazadas abandonadas, mujeres como ella. Meses pasaron. La renovación fue extensa, pero Ana Isabel contrató a los mejores obreros. Supervisó cada detalle. La rueda de agua fue restaurada, el techo reparado, las paredes repintadas, ventanas reemplazadas. ¿Y la cámara secreta? La dejó intacta, pero la convirtió en un pequeño museo, un lugar para honrar la historia de la familia Ramírez, la tragedia que vivieron y el regalo que Elisa dejó. El día de la inauguración del refugio, el molino estaba lleno de gente. Periodistas, funcionarios, mujeres buscando ayuda. Ana Isabel dio un breve discurso. Este edificio fue una vez un símbolo de desesperación. Ahora es un símbolo de esperanza. A toda mujer que piense que no tiene oportunidad ni futuro, le digo, lo tienes. Solo necesitas el coraje de luchar. Los aplausos llenaron el aire. Emilio, ahora de 6 meses, gorjeaba en sus brazos. Más tarde, cuando todos se fueron, Ana Isabel se sentó sola en la cocina renovada. Miró el suelo donde una vez había estado la trampilla. Ahora estaba sellada, cubierta de baldosas nuevas, pero recordaba el miedo,
el descubrimiento, la lucha, y sonrió, porque había ganado. No solo el dinero, había ganado su dignidad, su futuro, su vida. Si piensas que esta historia ha terminado, espera. Hay un último giro. Quédate. 6 meses después de la inauguración del refugio, 12 mujeres vivían en el molino. 12 mujeres, cada una con sus propias historias de abandono, abuso y desesperación. Ana Isabel conocía a cada una por nombre. Conocía sus miedos, sus sueños, sus luchas. Era más que la dueña del edificio. Era su hermana, su mentora, su esperanza. Una de las mujeres, Catalina, se había ganado especialmente el corazón de Ana Isabel. Tenía 22 años, 8 meses de embarazo, y su novio la había golpeado hasta que terminó en el hospital. Los médicos dijeron que ella y el bebé habían tenido suerte de sobrevivir. Catalina no tenía a dónde ir, ni familia ni dinero, hasta que oyó del molino. Cuando llegó, temblando y asustada, Ana Isabel la abrazó. «Estás a salvo ahora», le susurró. «Nadie te hará daño aquí». Y Catalina lloró por primera vez en meses. Lloró de verdad, el tipo de llanto que trae alivio. Ahora, 6 meses después, Catalina había dado a luz a un bebé sano, un pequeño niño llamado Felipe. Trabajaba en la cocina del molino, ayudando a preparar comidas, riendo con las otras mujeres, planeando su futuro. Quería ser enfermera. Ana Isabel le había prometido pagar sus estudios, pero no todo era pacífico. Una noche, mientras Ana Isabel acostaba a Emilio, oyó un sonido afuera. Un coche, motor apagado, luego silencio. Su corazón comenzó a acelerarse. Fue a la ventana y miró afuera. Una furgoneta negra estaba estacionada en la carretera. Luces apagadas. No podía ver a las personas dentro, pero lo sabía. Sabía que era problemas. Tomó su teléfono y llamó al comisario Fuentes. Contestó al segundo timbre. «Señora López, ¿qué pasa? Hay una furgoneta frente al molino. Creo que alguien nos observa». Fuentes suspiró. «Envío una patrulla ahora mismo. Cierra todas las puertas. No dejes entrar a nadie». Ana Isabel hizo lo que dijo. Recorrió el edificio revisando cada puerta, cada ventana. Despertó a Catalina y a 2 mujeres más que dormían cerca. «Manteneos calmadas», dijo. «La policía viene». Pero antes de que llegara la policía, la furgoneta se movió. Se acercó lentamente. Los faros parpadearon 1, 2 veces. Una señal. Luego se detuvo frente a la puerta. 3 hombres bajaron. Ana Isabel reconoció a uno. Era el tercer hombre del grupo de Diego, el que había escapado. Se acercó a la puerta con una palanca en la mano. «Ana Isabel», gritó. «Sal, tenemos que hablar». Ana Isabel salió al balcón del segundo piso. «La policía viene. Marchaos o os arrestarán». El hombre rió. «Diego está en prisión por ti, pero nosotros no, y queremos lo que es nuestro». «No es vuestro», gritó Ana Isabel. «El tribunal decidió». «Es mío». El hombre escupió al suelo. «El tribunal es una mierda. Nos robaste, y nos llevaremos lo que es nuestro». Comenzó a forzar la puerta. El metal gimió. Se dobló. Ana Isabel corrió de vuelta adentro. Reunió a todas las mujeres en la habitación principal. Algunas lloraban, otras estaban en silencio, en shock. Catalina sostenía a Felipe. «¿Qué hacemos?» Ana Isabel miró alrededor. «Nos defendemos». En los últimos meses había tomado precauciones, alarmas instaladas, puertas fuertes, pero no era suficiente. Necesitaba más. Abrió un armario y sacó algo que había esperado no tener que usar nunca: una escopeta, legal, registrada para emergencias. Algunas mujeres jadearon. Ana Isabel cargó el arma, sus manos firmes. «No heriré a nadie si no es necesario, pero os protegeré a todas». Fue a la puerta principal, se paró frente a ella. Los hombres habían roto la puerta y ahora se acercaban a la casa. «¡Parad!», gritó Ana Isabel. «Estoy armada. Dispararé». El hombre rió de nuevo. «No dispararás. Eres solo una asust». Disparó. El tiro fue al aire, fuerte, ensordecedor. Los hombres se congelaron. «El siguiente va a tu pierna», dijo Ana Isabel fríamente. «Marchaos. Ahora». El hombre maldijo, pero retrocedió. Justo cuando volvían a la furgoneta, aparecieron coches de policía, sirenas aullando, luces parpadeando. Los hombres intentaron huir, pero la policía bloqueó la carretera.
Fueron arrestados en minutos, tirados al suelo, esposados. El comisario Fuentes bajó de uno de los coches. Se acercó a Ana Isabel, que aún sostenía la escopeta, temblando. «Hiciste bien», dijo. «Podrían haberte matado». Ana Isabel bajó el arma. No tenía elección. Fuentes asintió. «No saldrán nunca más, Diego tampoco». Su sentencia se extendió. 20 años mínimo. Ana Isabel sintió alivio, pero también agotamiento. «¿Cuándo termina esto?», preguntó. Fuentes puso una mano en su hombro. «Ha terminado. Ahora de verdad». Y lo estaba. Los hombres fueron condenados. El refugio se reforzó con seguridad adicional, cámaras, guardias, alarmas, pero las mujeres se sentían seguras porque sabían que Ana Isabel lucharía por ellas, siempre. Meses pasaron. La vida en el molino se volvió rutina. Mujeres llegaban, sanaban, se iban. Algunas se quedaban para ayudar. El molino se convirtió en una comunidad, una familia. Ana Isabel vio a Emilio crecer. Dio sus primeros pasos en el jardín del molino, reía cuando la rueda de agua giraba, jugaba con los otros niños que venían con sus madres. Un día, Ana Isabel recibió una carta. Venía de Canadá. No reconoció el nombre, pero al abrirla se le cortó la respiración. «Querida Ana Isabel, mi nombre es Gabriela Ramírez. Soy la hija de Guillermo y Elisa Ramírez. Oí de ti, del molino, de lo que has hecho. Tenía que escribir. Mi madre siempre hablaba de que la fortuna ayudaría a alguien que lo necesitara de verdad. Me alegra que ella te encontrara, o que tú la encontraras. No tengo reclamos sobre la fortuna. He construido mi vida aquí en Canadá. Estoy feliz, pero quería darte las gracias. Gracias por honrar el recuerdo de mi madre. Gracias por ayudar a otras mujeres. Gracias por tener el coraje de luchar. Si alguna vez vienes a Canadá, me encantaría conocerte. Con gratitud y respeto, Gabriela». Ana Isabel leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo por su rostro. Había encontrado a la hija. La conexión estaba completa. Escribió de vuelta. Una respuesta larga y emocional. Le contó a Gabriela todo, sobre el molino, sobre Emilio, sobre el refugio, sobre la lucha, y terminó con: «Tu madre salvó mi vida, y ahora yo salvo otras». Ese es su legado. Y nunca terminará. Has oído casi toda la historia, pero hay una última revelación. Comenta legado si has llegado hasta aquí. 5 años después, el molino en Huertahueca era más que un refugio. Se había convertido en una institución, un símbolo. Mujeres de toda España venían buscando ayuda, sanación, para reconstruir sus vidas. Ana Isabel había expandido el programa. Ahora había formación profesional, guardería, apoyo psicológico, asesoría legal. El molino colaboraba con universidades, hospitales y empresas para dar a las mujeres oportunidades reales. Catalina era ahora enfermera. Trabajaba en un hospital en Barcelona, pero volvía cada mes para voluntariar en el molino. Su hijo Felipe era un niño de 5 años vivaz, inseparable de Emilio. Emilio mismo era un niño listo y curioso. Le encantaba escuchar a las mujeres que llegaban al molino, oír sus historias, entender sus luchas. Ana Isabel sabía que un día continuaría la obra que ella había empezado. Una mañana de otoño, cuando las hojas eran doradas y rojas y la rueda de agua giraba pacíficamente con el viento, Ana Isabel se sentó en el porche del molino. Sostenía una taza de café observando a Emilio y Felipe jugar en el jardín. La señora Linares, su abogada y ahora amiga cercana, pasó a visitarla. Tenía una sorpresa. «Ana Isabel», dijo sonriendo. «Tengo noticias». Ana Isabel levantó una ceja. «¿Buenas o malas?» «Buenas». «Muy buenas. El gobierno ha decidido replicar el modelo de tu molino. Quieren construir refugios similares en 10 ciudades de España y quieren que seas la consultora». Ana Isabel se quedó sin palabras. «¿Qué?» «Han reconocido que lo que has hecho aquí funciona. Quieren extenderlo por todo el país. Quieren que les muestres cómo». Ana Isabel sintió lágrimas subir. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió la señora Linares. «Ya has cambiado tantas vidas. Imagina cuántas más podrías alcanzar». Ana Isabel asintió lentamente. «Sí, sí, lo haré». En los años siguientes, Ana Isabel viajó por toda España. Ayudó a construir nuevos refugios, capacitó personal, compartió su historia. Cada casa era diferente,
pero todas llevaban el mismo espíritu: esperanza, dignidad, nuevo comienzo. Y cada vez que se inauguraba una nueva casa, Ana Isabel estaba allí. Daba discursos, abrazaba mujeres, les recordaba que no estaban solas. Un día, cuando Emilio tenía 10 años, le preguntó a su madre algo que ella nunca olvidaría. «Mamá», dijo, «¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no tomaste solo el dinero y viviste una vida tranquila?» Ana Isabel lo miró, su corazón hinchado de orgullo. «Porque, mi amor, el dinero no te hace feliz. Ayudar a la gente te hace feliz. Y fui salvada para poder salvar a otras». Emilio asintió, entendiendo. «Cuando sea grande, seré como tú». Ana Isabel sonrió. «Ya eres como yo, valiente, amable, fuerte». En el 40 cumpleaños de Ana Isabel, las mujeres del molino organizaron una fiesta sorpresa. El jardín estaba decorado con luces, había música, comida, risas. Más de 100 personas vinieron, mujeres a las que Ana Isabel había ayudado, sus hijos, empleados, amigos. Catalina dio un discurso. «Ana Isabel no solo me dio un hogar, me dio una vida. Y no soy la única, todas le debemos tanto». La multitud aplaudió. Ana Isabel se levantó, lágrimas corriendo por su rostro. «No me debéis nada. Vosotras me lo habéis dado todo. Me habéis mostrado que sobrevivir es posible, que el amor es más fuerte que el dolor, que la esperanza es real». Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Ana Isabel se quedó sola en el jardín. Miró el molino, el edificio que una vez fue una ruina, ahora un faro de luz. Pensó en Elisa Ramírez, la mujer que nunca conoció, pero que le dio todo. «Gracias», susurró a la noche. «Gracias por creer en mí». Y entonces lo oyó, un sonido suave. La rueda de agua giraba, incluso sin viento, como si el molino mismo respondiera. Ana Isabel sonrió. Sabía que Elisa estaba en algún lugar, orgullosa, satisfecha, sabiendo que su fortuna había sido bien usada. Años después, cuando Ana Isabel era vieja y Emilio un hombre con su propia familia, se sentó por última vez en el porche del molino. Su cuerpo era débil, pero su espíritu fuerte. Emilio se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «Mamá», dijo, «has hecho tanto. ¿Cómo te sientes?» Ana Isabel lo miró. «Me siento completa. He vivido como quise. He amado. He luchado. He ganado». Miró el molino, a las mujeres trabajando en el jardín, a los niños riendo. «Y eso, mi hijo, vale más que todo el oro del mundo». Cuando el sol se puso, pintando el cielo de naranja y rosa, Ana Isabel cerró los ojos y sonrió. Había encontrado su paz, su legado estaba asegurado, su vida completa. Y el molino siguió girando, para siempre un símbolo de esperanza, coraje y la fuerza de una mujer que se negó a rendirse. Si esta historia te ha tocado, comenta esperanza. Deja que el mundo sepa que los milagros pasan cuando tenemos el coraje de luchar. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo lo significa todo. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces el mayor tesoro no es lo que encontramos, sino lo que hacemos con él.